Ahora resulta que la culpa de las deportaciones en Estados Unidos, según un grupo de venezolanos que están en ese país, es de nosotros los venezolanos que nos quedamos. Epa, mi llave, saludos. La verdad es que un grupo importante de venezolanos que están en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, tienen unas características en común: la inmadurez, el desconocimiento de las realidades, al menos las realidades políticas, económicas, culturales incluso, y definitivamente una falta de cultura general y mucha, pero mucha ignorancia de temas diversos que confluyen en ese punto en particular, como lo es migrar. Durante años vengo diciendo que migrar es un acto responsable, es un acto de madurez, porque es una empresa, es un emprendimiento, es una decisión de vida que tiene un peso demasiado importante en el futuro de cada individuo y que no puede ser tomado por moda. Todo lo que ha estado sucediendo en esta semana demuestran, y permítanme decirlo de esta manera, que todos mis postulados que llevé por un buen tiempo a la radio, cuando estuve en Radio Sintonía 1420 AM, y a las redes sociales desde hace 6 años al presente, estaban en lo cierto. Le advertí a Venezuela que una parte de esa migración se iban a convertir en unos enemigos de nuestro país. Se lo juro, ahorita es un lugar común, ahorita todos lo vemos, pero hace 6 años no. Y advertía, esos venezolanos que se fueron por moda, porque insisto, en Venezuela pasamos momentos muy difíciles, es nuestra peor crisis, y mucha gente se le cerró la puerta y no le quedó más remedio que emigrar, pero muchos otros lo tomaron como una moda. Y emigrar por moda, si no tienes las bases, la inteligencia migratoria necesaria, es un riesgo enorme, un riesgo al fracaso. Advertí que esos venezolanos no les agradaría que Venezuela comenzase a tener una recuperación, por cuanto les tumbaría todo el tinglado en el cual se sostenía su excusa, su justificación para esa moda, que además les tumbaría el aprecio con que en algún momento esa migración fue recibida en muchos países, a la par que las mismas acciones absurdas que cometían, porque evidentemente una parte de esa migración, como se los dije, no tiene la madurez para inmigrar, no tiene la inteligencia migratoria para hacerlo, no tienen la preparación para hacerlo, chocarían contra una pared, que es una pared cultural, una pared de xenofobia, como lo que hemos visto durante un buen tiempo para acá. Pero también le advertimos que todo el piso eh, jurídico y legal donde se habían sustentado para, en algunos de esos países, especialmente en el caso de Estados Unidos, pedir asilos, hacer ver una crisis humanitaria en nuestro país para que les dieran TPS y otros beneficios, tarde o temprano se caerían. Me acuerdo que les decía, ¿cómo le justificas tú a un juez migratorio que digas que en Venezuela no se puede vivir porque hay inseguridad, porque no hay trabajo, porque la economía está en el piso, cuando el juez migratorio agarre cualquier periódico o medio informativo y vea que Venezuela es el país que más crecimiento tuvo en la región? No ahorita en el 2024 que lo logró en el 2021 y en el 2022. ¿Cómo el juez migratorio le vas a explicar que en Venezuela no hay oportunidades cuando se han venido regresando cantidades de venezolanos
e incluso en las redes sociales hay decenas de venezolanos que manifiestan haberse regresado al país y haber tomado la mejor decisión. ¿Cómo le explicas a un juez migratorio que un candidato o un expresidente para ese momento, precandidato Donald Trump, para hablar de un tiempo atrás, hablaba de que era mejor hacer el, la convención republicana en Venezuela que en Estados Unidos, porque Venezuela estaba más seguro que ese país? Que cómo iban a seguir sosteniendo esa mentira por tanto tiempo en Estados Unidos, que se creían que la gente era bolsa para seguir creyéndose ese cuento. Y comenzamos en Latinoamérica a ver el rechazo de los ciudadanos de esos países a donde los venezolanos emigraron, fundamentalmente Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, que los rechazaban y les decían, bueno, pero ustedes que se la dan de tanto y tan arrecho, ¿por qué no van a su país a resolver las cosas? ¿Por qué quieren darnos órdenes aquí? ¿Por qué quieren meterse en nuestras vidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque no tienen madurez ni tienen cultura de migrar. Y bueno, se creó un ejército de personas en las redes sociales que trataban de desprestigiarnos a aquellos que teníamos el justo derecho, porque nosotros sí teníamos el derecho, de exponer las cosas buenas que pasaban en Venezuela, porque nos quedamos en nuestro país, porque fuimos valientes, porque no huimos, porque no fuimos cobardes y decidimos mostrarles al mundo que Venezuela era otra distinta a la que esos que estaban allá afuera querían mostrarles al mundo. Porque nosotros nos quedamos rescatando nuestro país para los 26 millones de venezolanos que se quedaron, los 2 millones de venezolanos que han nacido en los últimos 5 o 6 años y los 3 millones de venezolanos que decidieron regresarse y que encontraron un país en proceso de recuperación gracias a los que nos quedamos. Nos tildaron por eso de chavistas, nos tildaron de oportunistas, de enchufados, de mediocres, de ser conformistas, de comer caja clap, cuando no es así. Y ahora el mundo nos está reivindicando, gracias por cierto a Estados Unidos, al demostrar que todo el cuento que metieron era mentira. E insisto, Venezuela pasó por una de sus peores crisis políticas, económicas y sociales. La situación en Venezuela se puso difícil. A muchos se les cerraron las puertas y debieron migrar, pero muchos otros, a la gran mayoría, se les convirtió en una moda que amparaba además la cobardía de no tener las bolas, de quedarte en el país que te dio todo y ayudarlo a salir adelante. Como me gustan los números, 26 millones de venezolanos nos quedamos y al final 7 millones se fueron. ¿Qué son más, 26 millones o 7 millones? Definitivamente 26 millones demuestra que Venezuela es un país de valientes, un país de gente con bolas. Y cuidado, yo no digo que emigrar no necesite un acto de valentía, por supuesto que sí, pero discúlpame, es muy fácil irse a un país que tuvo épocas de crisis y los ciudadanos de ese país lo sacaron adelante que quedando sacando adelante tu propio país. Como por cierto, muchos ciudadanos de otros países se lo han dicho a los migrantes venezolanos que están allá. Las acciones de Donald Trump están reivindicando ese trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo de mostrar la realidad, porque acaba de enseñarles al mundo que está eliminando todos esos beneficios creados con el fin de mantener un gran pote de humo, porque eran una falsedad, porque en Venezuela nunca llegó a haber una crisis humanitaria y además fue generada por las propias acciones que ellos tomaron, la presidencia de los Estados Unidos, al sancionar a nuestro país. Y la gran derrota que le estamos dando a esos países que intentaron jodernos es mostrar que a pesar de que estábamos sancionados, logramos sacar adelante o iniciamos el sacar adelante a nuestro país. Es que son tan infantiles que hasta se atrevieron a decir que nosotros vivíamos en Venezuela, podíamos ir a conciertos y se abrían restaurantes gracias a las remesas que mandan. Cuando hoy en día ni siquiera estamos en el top 20. Antes era el top 10, porque estamos como de 12. Ya ni siquiera aparecemos en el top 20 de los países receptores de remesas en la región. Es decir, que la gran mayoría, distinto a los migrantes de otros países, ni siquiera mandan remesas. Y la mayoría de los que mandan
mandan 30 o 40 dólares. Es más, por cada 100 dólares que entran de remesa, salen 50 de Venezuela al exterior. Familiares que están ayudando a los suyos afuera, porque no les alcanzan para vivir. Y aquí debe haber una lección importante que yo la quiero compartir con todos. Tú no puedes pretender engañar al mundo. Tú no puedes obrar queriendo achacarles tus problemas a un gobierno o régimen que lo consideras que está fuera de la ley, que es inconstitucional, que es dictatorial, etcétera, y te vas a un sitio a tratar de integrarte a una sociedad también violando la ley. Porque cuando tú mientes, la primera mentira, la mentira más grande de todas, es que Venezuela esté en una crisis que obliga a la gente a tener un TPS o irse exiliado. O sea, ¿cómo me van a decir que hay allá asilados, no sé cuántos, 250.000 asilados políticos, cuando en Venezuela muchos de esos ni siquiera iban a marcha, muchos de ellos ni siquiera votaban, muchos de ellos ni siquiera se inscribieron en el registro electoral? Salieron a una protesta para sacarse una foto y se la llevaron para allá. Pagaron por debajo de cuerda para que les inscribieran en partidos políticos y les saquearan expedientes policiales. Y ahí hay una cantidad de detenidos por hacer falsificaciones de ese tipo. Y así tú pretendes iniciar una vida en un país que te estás alejando porque es un país que está fuera de la ley, es un país que está al margen de la ley. Y así es como tú pretendías iniciar tu vida en otro país. Bueno, ahí se cayeron. Y yo quiero que esta vaina les sirva de reflexión a todos aquellos que les gusta quejarse de algo que también lo hacen por igual. Es como aquellos que me critican porque yo soy un crítico enorme del machadismo y me dicen que soy chavista. Y se los digo, no soy chavista, ni podré ser chavista, porque Chávez llegó a la escena pública a través de un acto que no apoyo. Y yo no puedo pretender comerme la fruta de un árbol podrido, así sea la fruta muy bonita. De la misma manera, no estoy con el machadismo, porque ella intenta exactamente hacer lo mismo. Llegar al poder mostrando una fruta muy bonita que viene de un árbol podrido. Y cuando se hablaba, que lo hablé muchísimas veces, de la corrupción de la oposición, no, con mi corrupción no te metas, me decía. Mis corruptos de la oposición son buenos, los corruptos del chavismo son malos, no me jodas. Miren el peo que ha estallado ahorita. Y señores, ese peo les salpica, pero completica, la baña completo de mierda a la señora Machado. Así que no nos vengan ahora. Y es muy astuta, ¿no? Para alejarse de los muertos que va dejando atrás, ¿no? A Guaidó y a Leopoldo, a Lilian Tintori, que era como una hija putativa, ya la olvidó por un lado, Ledesma lo va dejando por otro, y ya incluso se está sacudiendo del propio Edmundo. No, 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 Machadito, tampoco te vas a escapar de los beneficios que tuviste de la USAID, porque tú estás metida en esa vaina. El simple hecho de que esos actos de corrupción se hicieran y tú te quedaras callada, te hace cómplice de esa vaina. Eso sin tomar en cuenta que estés participando, porque las pruebas de eso no las tengo. Pero de lo otro no necesito pruebas, porque además Edmundo y tú dijeron que apenas Edmundo ganara las elecciones, te ibas a traer a esa gente para Venezuela. Ya entendemos por qué querías traértelos urgente y rápidamente, porque tenían que protegerlos. Pero cuidado, como ya yo conozco muy bien cómo funciona, esa protección a qué se refiere, a que no los fuera a agarrar los Estados Unidos como pueden agarrarlos ahora por estar en una investigación del FBI, o porque si los agarraban te iban a denunciar a ti también y te iban a arrastrar. Yo creo que es eso último. Eso es como el cuento de las actas en Panamá. Tú no estás resguardando las actas que tienes, las 9.000 actas que tienes en Panamá, para protegerlas de que el gobierno te las agarre y te las queme o te las desaparezca. El temor que tú tienes, y por eso se llevaron esas actas en Panamá, es que alguien de los tuyos te traicione y se las entregue al gobierno. Esa es la realidad. Entonces, los buenos de un lado y los malos del otro. Los buenos son de la oposición, porque hagan lo que hagan, son los míos. No, señor, aquí caen todos justos por pecadores. Y ustedes,
mejor dicho, aquí caen todos los pecadores. Y ustedes que están allá en Estados Unidos, que se dedicaron a destruir a nuestro país, porque era más importante para ustedes conseguir sus asilos, sus TPS, sus paroles y sus vainas que nosotros, cojan ahora la cuota que les toca, la derrota que les toca por haber pretendido joder a Venezuela. Porque no estaban jodiendo al gobierno, estaban jodiendo a Venezuela. Y saben una vaina, el que se mete con Venezuela se jode, así sean venezolanos.